Hermanos y amigos que se están uniendo para poder ver el culto de esta noche que se va a realizar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. También les queremos invitar a que ustedes puedan unirse a las redes sociales de los días, a las redes sociales de Facebook y WhatsApp para ver los cultos y estar revisando los cultos que se realizan los días martes y domingo. Ahora vamos a dar inicio a nuestro culto de este día martes con una lectura de la palabra del Señor que se encuentra en Juan 3:16. Es un versículo conocido por la mayoría de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, pero que dice mucho. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de un inmenso amor, que dio a su único Hijo. Imagínense nosotros, todos los que somos papás, cuánto amamos a nuestros hijos. Queremos darle todo, darle lo mejor a nuestros hijos. Cuánto Dios, imagínense, nos amó a nosotros para dar a su único Hijo y hacer que nazca de una virgen y viva en esta tierra para finalmente poder ser crucificado por amor a nosotros. Y por causa del pecado, que el pecado es el que separa al hombre de Dios. El pecado es el que separa al hombre de Dios por las malas decisiones que se toman cada uno en la vida. Y así nosotros como hijos de Dios que hemos creído en Él, hemos nosotros confiado en nuestro Señor Jesucristo, hemos tenido ese privilegio, esa oportunidad de poder confiar en Él, creer en Él, y es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, día a día, con creer y confiar en Él. Es hermoso ese privilegio que nosotros hemos tenido, esa dicha que nosotros hemos tenido de poder conocerle a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿cierto? Él es quien provee a nuestras vidas, Él nos da paz sobrenatural cuando la hemos necesitado, Él nos da el consuelo, Él nos da la compañía, Él es todo para nosotros, Él va con nosotros en todo momento, donde nosotros vayamos, Él está con nosotros, Él es lo mejor que nos ha podido ocurrir a suceder a cada uno de nosotros. Pero así también yo he pensado en nuestros familiares que aún no le conocen, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros vecinos, aquellos que nos rodean, que no le conocen, y nosotros que estamos tan felices y contentos por haber tenido ese privilegio en esta noche. Vamos a orar por ellos para que el Señor alcance sus almas y puedan ser felices, contentos como nosotros y vivir en paz, confiado en nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros vivimos. Y usted que está ahí, a lo mejor dice hoy, es verdad, ustedes pasan distintas circunstancias, pero siempre están tranquilos, están felices. A mí me gustaría tener eso. Te invito a que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón. Tienes que realizar una oración y repetirla después de mí. Y así tú también poder tener esta hermosa paz, esta felicidad que nosotros tenemos, porque sabemos en quién hemos confiado. Confiamos en un Dios todopoderoso. Te invito, Señor Jesús, en este momento
te pido que tú me perdones de todos y cada uno de mis pecados y de mis malas decisiones que yo he tomado. Perdóname y te invito a que tú puedas entrar y morar y vivir en mi corazón. Y yo quiero que usted sea mi Señor y en quien yo pueda confiar y saber que usted está conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Así también, hermanos, unámonos en oración para clamar por nuestros seres queridos. Señor Jesús, te pedimos para que tú obres, Señor, milagros, Señor, en nuestros familiares que no te conocen, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, todas las personas que nos rodean, Señor Jesucristo, sabemos que estamos en los últimos tiempos y necesitamos que ellos sean alcanzados por usted, Señor Jesucristo. Tu venida está a las puertas, oh Señor, todo lo que estamos viviendo en el mundo, nunca lo habíamos imaginado, pero tu palabra ya lo había dicho, todo lo que iba a pasar, que debíamos aprender a conocer los tiempos y saber cómo iban avanzando, y es así como está sucediendo. Y por eso, Señor, nosotros clamamos, intercedemos por aquellas almas que no te conocen, para que puedan ser salvadas por usted, Señor Jesucristo. Piedad y misericordia por esas almas que no te conocen, Señor. Hay muchas almas que día a día se están perdiendo. Necesitamos que tú las alcances con tu gran amor y tu misericordia, Señor Jesús. Clamamos, intercedemos ante ti unidos en un espíritu, Señor Jesucristo, para que usted obre, Señor, milagros de salvación, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Jesús. Confiamos en usted, que usted hará milagros, Señor Jesucristo, de salvación en este tiempo, Padre. Gracias, Señor. Así también continuamos, Señor Jesucristo, en este culto, Señor, donde usted nos entregará la enseñanza a través de su siervo, Señor. Utilice a su siervo para que pueda ministrarnos enseñanza, Señor, con sabiduría suya, con gracia suya, y alimentar nuestra alma espiritual conforme a tu palabra y conforme, Señor, a lo que cada uno de nosotros necesita alimentarse, Padre. Gracias, Señor, porque en usted confiamos. Gracias, amado Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y continuamos en nuestro culto. Un abrazo virtual en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos, mi esposa y yo, en esta tarde en el nombre del Señor. Voy a predicar de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarlos a leer juntos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 20 al 23. Dicen así en el nombre del Señor: Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Como hemos dicho anteriormente, este pasaje de 2 de Crónicas 32, del 1 al 23, lo dividimos en tres partes. En primer lugar, la preparación que Ezequías hizo con su pueblo para enfrentar a Sennacherib. Luego encontramos también el enfrentamiento que tuvo Ezequías con Sennacherib. Y finalmente esta parte que es la victoria de Ezequías sobre Sennacherib. Como hemos dicho también, que el rey de Asiria blasfemó con palabras tremendamente ofensivas contra Jehová nuestro Dios. Y producto de esto, Ezequías fue al templo con unas cartas que le envió el rey de Asiria y las puso delante del templo. Y allí, como dice aquí el versículo 20, dice: Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. La verdad es que en el libro de Segunda de Reyes y en Isaías se nos detalla un poco más cómo fue que hicieron esta oración. Fueron por lo menos 2 veces que Ezequías recurrió al templo, y la última vez fue a través de esas cartas. Y en esta última vez fue cuando
el Señor envía al profeta Isaías a darle un mensaje a Ezequías diciéndole que aquel rey de Asiria no entraría en esa ciudad. Y le dio una señal. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 29, dice así: y esto te daré por señal, oh Ezequías, está diciendo Dios a través de Isaías: este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto a tierra. Mire la palabra que le envió Dios a través de Isaías a este rey. Con esto le quiso decir, por un lado, de que el sitio que los asirios tendrían alrededor de Jerusalén no demoraría poco. Ya yo le he dicho que en ocasiones estos sitios duraban meses y en algunos casos años. Y aquí mire lo que le está diciendo después que Ezequías ora. Le dice: en el primer año ustedes no van a sembrar, porque aquí se va a producir un milagro. En realidad ellos no podían sembrar porque tenían alrededor al enemigo. Y si ellos sembraban, estaba el temor de que llegaran y se arrebataran ellos toda la cosecha. Entonces no sembraron el primer año. Tampoco lo hicieron en el segundo año. Ya van 2 años. Y en el tercer año podrían sembrar. Pero en el primer año sin sembrar, fíjense que la tierra daría fruto por sí solo. Ellos tendrían para comer por sí solos. En el segundo año, de nuevo, no tendrían que sembrar, porque la tierra volvería a dar el fruto por sí solo. Y en el tercer año, entonces ellos sembrarían. La promesa que le da el Señor a Ezequías. Por un lado, el sitio no va a ser corto, pero por otro lado, ese rey no va a entrar en este lugar. Amado hermano, esa fue la palabra del Señor al rey Ezequías. La historia de Ezequías es una historia llena de milagros, digna de una película, hermano, como son todos los milagros del Señor. Estos milagros del rey Ezequías por lo menos se cuentan en 3 oportunidades: en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas y en el libro de Isaías. Y aquí la palabra del Señor luego nos dice que después de esta palabra y después que Ezequías oró con Isaías y clamaron al cielo para que Dios los librara de este rey, en el versículo 21 dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Jehová envió un ángel. El Señor es el dueño de todo. Jehová significa el yo soy, el todopoderoso, el que tiene poder en el cielo y en la tierra, el dueño de todas las cosas, el dueño y creador aún hasta de los ángeles, que son seres creados por el Señor. Y dice que Él envió un ángel, y lo envió durante una noche. Y dice que ese ángel destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. ¿Y qué sucedió? Lo dice Reyes, lo dice también Isaías, dice que cuando ellos se levantaron, el pueblo de Ezequías despertó al otro día. ¿Sabe lo que vieron? Dice que vieron un campo de cuerpos muertos. ¿Cuántos fueron? Segunda de Reyes, Isaías dice que fueron 185,000 soldados de los asirios que este solo ángel, durante la noche mató. No dice cómo lo hizo. Seguramente tan solo bastó que les quitara el espíritu, y ninguno de ellos se pudo levantar más. Aquí en el libro de Crónicas dice que entonces el rey Sennacherib se volvió avergonzado. Isaías le había dicho, en Reyes también lo dice, he aquí la hija de la Virgen de Jerusalén menea su cabeza detrás de ti. Es decir, se burlará de ti porque tú irás huyendo
dice que volvió avergonzado a su tierra. Nunca más volvió a Jerusalén para atacarla, porque también dice la palabra del Señor que allá, en su tierra, cuando estuvo adorando a su Dios, dice Reyes y también lo dice Isaías, dice que mientras estaba en el templo de su Dios, adorando o pretendiendo adorarlo, dice que vinieron sus propios hijos y lo mataron. Probablemente sus hijos entendieron que ya este hombre no tenía la gracia de sus dioses, por eso que volvió derrotado. Nunca había tenido una derrota así. Todos los pueblos a los cuales él había atacado, a todos los vencía. Mas ahora, con este pequeño pueblo en Jerusalén, con un pequeño grupo, pero hombres que confiaron en el Señor, como Ezequías, destruyeron a este más grande de los imperios, que no logró levantarse en la historia prácticamente nunca más. Amados hermanos, bastó que el Señor actuara, porque Él es el que pelea nuestras batallas, y bastó un solo ángel y destruyó a todo valiente y esforzado del campamento del rey de Asiria. Dios le dio una gran victoria. Milagros sucedieron porque Dios estaba con ellos. Dice el versículo 22, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria. Por medio de un milagro, ellos no tuvieron que pelear. Se prepararon, sí, para la guerra. Hicieron sus escudos, hicieron sus fuentes de agua, pero ellos no tuvieron que pelear, porque fue el Señor el que hizo el milagro. Cuando el Señor habló con sus discípulos para alimentar a una multitud, Él les dijo, ustedes tienen que preparar algo, sí. Y trajeron 5 panes y 2 pesos, que no era suficiente para una gran multitud. Pero es que el Señor dice que sabía lo que iba a hacer. Y producto de eso, usted sabe, hizo un tremendo milagro donde comieron prácticamente 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte, amados hermanos, que nosotros le busquemos, que nosotros oremos al Señor. Piensa usted que Ezequías estaba encerrado en su ciudad, encerrado, no podía salir ni entrar nadie. Nosotros estamos un poco entendiendo esa situación, porque ahora mismo en nuestra ciudad nosotros estamos como encerrados. Hay un cordón sanitario alrededor de nosotros. Solamente pueden salir o entrar los que cumplen funciones esenciales para la comunidad, o bien, tristemente, porque hay un funeral. Nadie más puede salir a no ser que sea algo urgente. Nosotros entendemos lo que significa eso. Piense usted entonces que no podían sembrar, el alimento se acababa, pero Dios eso lo tenía previsto. Ustedes no van a necesitar sembrar, porque la tierra durante 2 años dará fruto por sí solo, y en el tercer año ustedes van a poder sembrar y tener. Hermanos, Dios nos está proveyendo en medio de toda esta situación que está sucediendo. A sus hijos no les faltará. David dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso en cuanto a lo económico, pero en cuanto a lo físico, ni plaga tocará tu morada. Y en cuanto a lo espiritual, Él dijo, y yo estaré contigo todos los días. Mi presencia estará con ustedes. Así salvó el Señor a Ezequías del rey de Asiria y de las manos de todos. Y luego dice el versículo 22, y les dio reposo por todos lados. Les dio tranquilidad, les dio paz. Y muchos, dice, trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová. ¿Por qué? Porque Ezequías se preocupó de que el primero que tenía que ser adorado aquí era el Señor. El milagro no iba a ser de Ezequías ni de los moradores de Jerusalén. El milagro iba a ser del Señor. Yo pelearé vuestras batallas, dijo el Señor. Así sucede con nosotros, hermanos. ¿Quién pelea por nosotros? El Señor. Y dice también, y también le trajeron presentes a Ezequías, rey de Judá. Le trajeron, después que esto pasó, por supuesto, y la ciudad quedó libre, le trajeron presentes a él. Y dice, y fue muy engrandecido Ezequías delante de todas las naciones después de esto. Él fue conocido, por supuesto. Él fue el hombre que destruyó al más grande hombre. Aun cuando no lo hizo él, lo hizo el Señor.
pero él fue el que fue visto en todas las naciones. Yo me imagino las noticias: Ezequías venció a Senaquerí. ¿Cómo Ezequías? Ese pequeño pueblo, Ezequías lo hizo, pero ¿cómo si ninguna nación lo podía hacer? Es que Ezequías puso su confianza en el Señor. Recuerde cuando le dijo al pueblo: con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos, y Él peleará nuestras batallas, y Él nos dará la victoria. Por lo tanto, le dijo al pueblo, le habló al corazón: esforzaos y no tengan miedo, porque Jehová está con nosotros. Y el Señor les dio esa tremenda victoria, amados hermanos, cual ningún pueblo antes lo había hecho. Mis queridos hermanos, nosotros estamos viviendo una situación tal vez no al nivel que estaba viviendo Ezequías, porque era de seguro la muerte para todos. El rey no quería que ellos siguieran peleando, porque lo que quería era conquistarlo, llevarse los esclavos, llevarse los caballos, llevarse las riquezas, tomar la ciudad. Eso era seguro, porque así venía sucediendo en todas las naciones. Pero, amados hermanos, estamos también viviendo una situación peligrosa y conflictiva y difícil. Pero nosotros no estamos solos. Con nosotros está nuestro Señor. Y Él es el que nos guardará. Durante la noche sus ángeles también, como en aquel momento, guardarán nuestro hogar, nos librarán, guardarán nuestra familia, guardarán nuestra descendencia, guardarán nuestras vidas, amados hermanos. Confiemos en el Señor. Él tiene poder para vencer toda enfermedad y toda dolencia. Por eso vamos a orar en el nombre de Jesús en esta tarde, pidiéndole que Él pueda sanarnos si estamos enfermos o proveernos si estamos con necesidad. Oremos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oramos por todo hermano y hermana que en su casa está delicado de salud. Oramos en el nombre de Cristo, Señor, para que con tu poder tú le sanes. Y también, Señor, al que le falta, Señor, alimento, tú puedas proveerle, porque tú eres nuestro Padre y Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana. Amén. Puedo descansar